Siempre odié los viajes por carretera. No estoy usando el término odio a la ligera. Siempre he odiado absolutamente los viajes largos en automóvil, especialmente cuando era niño. Las horas interminables que pasé apretujado en la parte trasera de un vehículo me llevaron al borde de la locura adolescente. El sonido de la carretera siempre parecía lo suficientemente fuerte como para que fuera imposible mantener una conversación con mis padres al frente. Así de desesperado estaría por cualquier tipo de ruptura con la monotonía. De hecho, desearía poder escuchar a mis padres. A veces mi mamá intentaba hacer los viajes un poco menos insoportables para los dos. Compraba una pila de cómics o un par de figuras de acción nuevas y las escondía hasta que llegara el temido día. Naturalmente sabía de ellos y por lo general terminaría mirándolos de antemano, saboteando por completo el intento. Supongo que siempre he odiado esperar de verdad. Les voy a hablar de uno de estos viajes, el viaje más absolutamente aburrido hasta ahora. Desde mi casa en Nueva York hasta la casa de mis abuelos en Arizona. Sí, manejamos hasta Arizona y ya había leído todos los cómics días antes. Nos detuvimos en un par de hoteles para pasar la noche en el camino y pude estirar las piernas en los patios de recreo de la escuela si pasábamos por una cuando estaba cerrada, pero la mayor parte de mi tiempo durante días lo pasé sentado, erguido, con el cinturón de seguridad adelante, envuelto en el implacable zumbido de los neumáticos sobre el pavimento. Ni siquiera sé en qué estado estábamos cuando vi la primera valla publicitaria. Estaba desgastada por el clima. La pintura se estaba descascarando, casi cubierta por árboles crecidos, algo que en gran medida no tenía nada de especial, excepto por la imagen que ofrecía. Whimsy Wood. Estaba escrito en letras multicolores como globos y colocado sobre la cabeza vuelta hacia arriba de un unicornio. Cuando pasamos rápidamente junto al letrero, apenas pude captar el pequeño texto debajo de la imagen de la criatura mítica. Juegos, paseos, animales, diversión familiar, 25 millas por delante. ¡Mamá!, grité lo más fuerte que pude, superando el zumbido de los neumáticos por varios decibelios. ¡Mamá, mamá! ¡Hay un parque! Ella lo había visto. Ambos lo habían hecho. Mi padre, que conducía, apartó los ojos de la carretera durante una fracción de segundo mientras los dos intercambiaban una mirada insegura. Era una mirada que entendía, a pesar de que nunca la había visto antes. No querían detenerse allí. ¿Mamá? Debo haber sonado increíblemente patético, aunque no lo estaba intentando, porque ella se giró con una sonrisa. Está bien, dijo. Si está abierto, veremos cuánto cuesta entrar. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Ahora estaba saltando en mi asiento, completamente entusiasmado. Simplemente me sentí renovado, más agudo y más alerta después del estacionamiento de la carretera sin fin. Observé el paso ocasional de automóviles y miré por sus ventanas siempre que fue posible. Busqué a otro niño como yo, tal vez volviendo del parque. Si viera a un niño con un banderín de Whimsy Wood, o un animal de peluche de gran tamaño, o incluso una simple sonrisa en su rostro, sabría que el parque está abierto. Sin embargo, todos los autos que pasaban estaban vacíos. Bueno, excepto por los adultos, pero ¿a quién le importaban ellos? Traté de convencerme de que las vistas aleatorias al costado de la carretera eran señales de que el parque estaba abierto. Una muñeca sucia con un hoyo en la cara. Una manta revoloteando entre las ramas de un árbol muerto. Incluso un títere calcetín recostado en la línea divisoria central de la carretera. Había suficientes niños pasando para dejar esas señales, así que estaba cada vez más convencido de que esto iba a ser increíble. Un segundo cartel pasó zumbando.
El mismo logo de Whimsywood, la misma cabeza de unicornio, el mismo estado de deterioro. Colgando de la carretera había un pequeño letrero de madera pintado con letras rojas. Abierto. ¡Mamá, papá! Lo sé, lo vi. Mi papá volvió a mirar a mamá con una risita. Bueno, supongo que allá vamos. El último letrero de Whimsywood se encontraba al final del camino de grava, que se extendía mucho más allá de la línea de árboles. El letrero se parecía mucho a las vallas publicitarias, pero a pesar de estar en mejor estado, en realidad parecía aún más viejo. Las letras estaban pintadas a mano en un estilo antiguo y el texto debajo de la cabeza de unicornio difería ligeramente. Juegos de azar, paseos mecánicos, animales raros, diversión saludable para padres e hijos. A papá no le gustaba mucho la idea de tomar el tramo de grava. Se quejó y se quejó durante todo el camino hacia abajo cuando los neumáticos crujieron piedras y patearon cosas en el tren de aterrizaje. Escuché algunas malas palabras allí, pero todo lo que me importaba era la diversión que se acercaba rápidamente. Más allá de los árboles, el parque Whimsywood era espectacular. En el camino de entrada estábamos mirando la totalidad de la propiedad. Varios acres despejados con un edificio corto y largo que actuaba esencialmente como una puerta de entrada, entre el camino principal inclinado hacia abajo y las cabinas de juego, el zoológico de mascotas y los juegos mecánicos en la parte trasera. Probablemente estaba vibrando a una frecuencia peligrosa en ese punto, como si estuviera en la fiebre de azúcar más grande del mundo. ¡Wow!, comentó mamá. En realidad es bastante agradable. Papá arrancó el auto por la pendiente hacia el estacionamiento, con un profundo suspiro. El estacionamiento estaba medio lleno de autos, lo que probablemente sorprendió un poco a mis padres. Las minivans y camionetas esparcidas por la extensión de grava demostraban que sí, Whimsywood estaba abierto. Sin embargo, no le di importancia y corrí hacia las puertas delanteras del edificio para ver si estaban cerradas con llave. ¡Hey!, papá gritó cuando me lancé hacia adelante. Me congelé en el lugar. Pensé en lo que debía haber hecho mal y tímidamente caminé de regreso a su lado. Juntos, los tres nos acercamos al edificio. Papá abrió la puerta y la sostuvo para mamá y para mí. Yo primero, por supuesto. Había una caja de madera junto a las puertas delanteras que simplemente decía: «Paga lo que puedas. 5 para todos los mayores de 3 años sugeridos». Estaba demasiado emocionado por entrar. El interior del edificio estaba oscuro, iluminado por filas y filas de gabinetes de juegos de arcade y letreros de neón que colgaban de las paredes. Los letreros no eran para ningún producto en específico, sino más bien en la línea de conceptos generales. Divertido, maravilloso. Cosas como esas. Uno que se me quedó en la mente solo decía confusamente: superpoder. Realmente no había estado en una sala de juegos todavía en ese momento, así que esto me tenía con la mandíbula arrastrando por el suelo. Ahora que estábamos en el interior y no había posibilidad de que una furgoneta me atropellara, era libre de correr como un loco. Rápidamente me perdí entre los pitidos, los chillidos y la música computarizada de unos 100 videojuegos. Los revisé todos. Un juego parecido a Centipede llamado Skull and Crossbow me llamó más la atención. Tenía un niño pequeño con una ballesta en la parte interior de la pantalla, disparando hacia arriba mientras esqueletos y calaveras rodaban por un cementerio, acercándose cada vez más a él. Corrí de regreso con mis padres y mi mamá ya tenía un puñado de monedas de 25 centavos preparadas para mí. Lo jugué por un tiempo, pero no podía llegar muy lejos sin morir, así que la diversión terminó bastante rápido. Cuando volví con mis padres, esta vez estaban hablando con un tercer adulto. Era una mujer rechoncha, de pelo negro y greñudo, y ropa de vestir negra, asquerosamente pulcra. Llevaba un cuerno de unicornio en la frente, sujeto con una banda elástica. Bueno,
dijo papá a la mujer redonda. Aquí está el niño. La forma en que lo dijo fue lo mismo que decir, está bien, aquí está mi salida de esta conversación. La dama redonda se volvió y se inclinó hasta quedar a la altura de mi cara. Su rostro estaba arrugado, gastado y viejo como los letreros. Me saludó con una gran sonrisa amarillenta y su aliento olía a orina. No le respondí, sino que me aferré a la pierna de mamá. Es tímido, explicó. Fue agradable hablar con usted. Rápidamente salimos y caminamos hacia el gran claro detrás del edificio. ¿Quién era eso?, finalmente pregunté cuando estábamos fuera del alcance del oído. Ella trabaja aquí, dijo papá rotundamente. Hizo una pausa y agregó. No me dejaba decir ni una palabra. Dimos unos pasos antes de que mamá y papá intercambiaran la mirada agitada una vez más. Durante unos 15 minutos corrí de una atracción a la siguiente, mientras papá miraba repetidamente su reloj. No me importaba, esta era mi única oportunidad de disfrutarlo. Quería tomar el reloj de papá y romperlo. Quería quedarme aquí, no ir a la estúpida Arizona. El zoológico de mascotas tenía la tarifa habitual: cabras, pollos y un montón de heces. Un anciano se sentó en un fardo de heno en el centro del zoológico interactivo, mientras otros niños de mi edad acosaban a los pájaros y desconfiaban de las cabras. El anciano vestía muy parecido a la mujer redonda, hasta el cuerno de unicornio de plástico en la cabeza. Él me sonrió. Después de hacer la cantidad habitual de caricias y pisar mierda, el anciano me hizo señas para que me acercara. Me mantuve a una distancia segura de él, pero me acerqué. Mientras estaba a un par de pies del anciano, bajó la mirada hacia la paja debajo de sus pies. Yo hice lo mismo. Luego apartó un poco de paja. Justo debajo estaba uno de los pollos. Estaba inmóvil, su cabeza torcida varias veces. Empujados por el anciano que pisaba la paja, unos cuantos gusanos se retorcieron y salieron del pico de la criatura. Miré a los ojos del anciano que seguía sonriendo. «No le digas a los otros niños», susurró. «Todos querrán ver». Se llevó el dedo a los labios correosos y moteados de negro, como para hacerme callar. Siempre amé a los animales, e incluso si no lo hubiera hecho, esto habría sido inquietante. Corrí de regreso hacia mamá con un paso tan torpe que instintivamente supo arrodillarse y atraparme cuando la alcancé. «¿Qué?», ella preguntó. «¿Qué pasa?» «Hay un pollo muerto». «Oh, estaba debajo de la paja junto a ese hombre». «Bueno, estoy segura de que se deshará de él. A veces los animales envejecen y mueren. ¿Recuerdas que hablamos de eso?» Como sin duda ya sabes, ese no era el problema que estaba teniendo con toda la situación. Aún así, realmente no tenía las herramientas mentales para averiguar exactamente cómo debería aclarar la situación. Tomé de la mano a mi mamá y a mi papá, casi colgando entre ellos, mientras decía qué quería hacer a continuación en el parque. Fue entonces cuando un anuncio resonó a través del parque, llevado por altavoces metálicos montados en postes telefónicos. Bienvenidos pequeños de Whimsywood. Apúrense, rápido, corran al túnel Madera de Leñador. Todos ustedes, pequeños leñadores y leñadoras, caminen hacia el túnel y prepárense para reírse. El locutor hizo una aceptable impresión de Goofy, mezclada con el estilo exagerado de un anuncio de Monster Truck Rally. ¿Qué tal eso?, preguntó mamá. ¿Quieres hacer eso? Me sentí un poco menos enfermo ahora, olvidando casi por completo que todo estaba mal en primer lugar. «Seguro», me animé. El túnel de madera era como cualquier paseo en túnel de un parque temático. Rieles de metal, un carrito estilo montaña rusa y un largo túnel al que conducen los rieles. La boca del túnel tenía árboles.
planos de madera contrachapada y un recorte de pie de un corpulento leñador que parecía haber estado expuesto a la lluvia durante aproximadamente un siglo. Estaba descolorido y gastado. La mayoría de sus rasgos faciales faltaban, además de una espesa barba. Me metí en el carro en la parte de atrás. Otros niños ya se estaban amontonando, y había una sensación real de que podría ser empujado o pateado si intentaba abrirme paso antes del momento en que lo hice. La mujer redonda estaba parada junto al carro, asegurándose de que todos estuvieran a salvo y seguros al manipularlos para ver si se habían soltado del carro. Cerca de allí, 2 personas con disfraz de unicornio de 2 hombres, menos que convincente, hacían cabriolas y trotaban. El líder emitía sonidos de relinchos y resoplidos. A mi lado en el carro había un niño tonto con vaso de botella de Coca-Cola y una camisa a rayas verdes y blancas. Tenía una gota de moco rodando por su labio superior que continuamente sorbía mientras miraba a su alrededor con asombro. Si ese niño sonriera más, se le habría caído la cabeza. Cuando la mujer redonda finalmente se abrió camino hacia la parte trasera del carro, me sacudió y empujó bruscamente, sus manos saltando de mis brazos a mi pecho, a mi pierna, y golpeando mi entrepierna de una manera que me dio una sensación fugaz de malestar extremo. Sucedió tan rápido que ella ya se estaba moviendo antes de que pudiera siquiera decir una palabra. Y con eso, el carro arrancó. Todos los niños saludaron a sus padres, quienes les devolvieron el saludo. Mis manos estaban sólidamente sobre la barra de metal que sujetaba a los niños mientras miraba a mis padres, todavía estupefacto por lo que acababa de pasar. Mamá y papá saludaron con la mano. Su mirada de felicidad se convirtió en preocupación por mi apariencia, justo cuando desaparecía en el túnel. Después de que pasó todo esto, lo único que quería era no escuchar la canción. Esta decía: Lumberjack Dan, clearing all the trees, working on the land. Lumberjack Dan, a hard day's work for the lumberjack man. Salió de los altavoces invisibles una y otra vez sin variación. Estaba demasiado alto y un par de niños delante de mí se taparon los oídos con las manos. La mayoría simplemente se rió y uno dijo: «No está tan mal, ustedes son unas nenas». Pasamos escenas pintadas de paisajes forestales y pequeños leñadores animatrónicos. Tenían aproximadamente el mismo rango de animación que los juguetes de escritorio de Pájaro Bebedor y eran aproximadamente del mismo tamaño. Era como estar en el tren de un juego de trenes en miniatura. Cuando tomamos una curva, el bucle de la canción se aceleró, como si la cinta de cassette se estuviera reproduciendo en avance rápido. La voz chillona y aguda era ensordecedora. Ahora todos los niños se tapaban los oídos. Miré a las pequeñas personas mecánicas mientras continuábamos el viaje. También se movían más rápido, cegadoramente rápido, más rápido de lo que un pequeño juguete de hojalata debería ser capaz de moverse sin salir volando de sus bisagras. Mientras continuábamos, los leñadores estaban cortando otras cosas. Animales de granja, gente. Diminutos leñadores se habían mudado a un pequeño asentamiento de cabañas de troncos y estaban implacablemente, eternamente cortando atajos a las personas diminutas taladas. Chorros de sangre hechos de alambre de metal rojo se movían de un lado a otro cuando comenzaron los tortuosos asesinatos. Las luces se apagaron. La canción aún sonaba, demasiado rápido y demasiado fuerte. Sentí que mis pantalones se mojaban. El carro tembló. Tembló cada vez con mayor severidad, como si alguien empujara la parte delantera, luego el medio, moviéndose hacia atrás. De repente, algo me golpeó muy fuerte en la mandíbula como un gancho. Sentí que algo me azotaba la cara también. Fue como ser golpeado por debajo por el zapato de un niño,
con el pie incluido, con los cordones siguiendo su ejemplo. Era casi como si alguien hubiera pasado volando, mientras pateaba violentamente. Tambaleándome por el golpe impactante, me deslicé hacia abajo de la barra de seguridad y me derrumbé en el piso del carro. Grité, pero la música ahogó el sonido. Busqué a tientas el suelo, en busca de ayuda del chico que estaba a mi lado, pero solo encontré un espacio vacío de pared a pared dentro del carrito. La música finalmente cesó y todo quedó en un silencio sepulcral. Lloriqueando en la oscuridad, permanecí en silencio. Ni siquiera respiré hondo. Escuché por alguna señal de dónde habían ido todos o por qué se habían ido. Todo lo que escuché fue un sonido como el de un restaurante lleno de clientes que sorbían desagradablemente la sopa, mezclada con la masticación ausente y sin cerebro de un grupo de ganado. No era fuerte, pero en la oscuridad parecía hacer eco a mi alrededor. Las luces nunca volvieron a encenderse, pero afortunadamente el carro continuó moviéndose durante esta terrible experiencia. Pronto vi la luz del día cuando emergí del otro extremo del túnel, todavía encorvado en el suelo y agarrándome la mandíbula hinchada. Cuando me di cuenta de que probablemente había superado el peligro, o al menos asumí que lo había hecho, saqué la cabeza del carro con audacia y miré a mi alrededor. La luz del sol quemaba mis ojos no ajustados. Estaba solo. No quiero decir que estaba solo en el carro, aunque lo estaba, sino que no había absolutamente nadie alrededor. Ni un solo padre estaba allí para saludar a nadie que saliera del paseo. El carrito aún se estaba moviendo cuando rodé por el costado y aterricé con fuerza en el suelo. Yo estaba frenético en este punto, casi llorando. Me moví lo más rápido que pude a través de los terrenos, haciendo una línea de abeja alejándome del túnel de madera y hacia el largo edificio en la parte delantera del parque. El zoológico de mascotas estaba vacío, excepto por los animales. Todo estaba vacío. Las cabinas de juego mostraban premios sin vigilancia y las otras atracciones zumbaban y chasqueaban sin pasajeros ni operadores. A medida que avanzaba por el edificio de juegos, me aseguré de detenerme en cada fila de gabinetes para ver si mis padres habían entrado allí por alguna razón desconocida. Estaba tan desolado como el resto del lugar. Cuando llegué al estacionamiento, fue cuando finalmente me inundó el alivio. Allí estaban mi mamá y mi papá, caminando hacia nuestro auto. Los otros padres también estaban aquí, haciendo lo mismo. ¡Mamá!, llamé. ¡Papá! Nada, ni siquiera una vacilación en su paso. ¡Mamá!, repetí en un tono desesperado. Cuando los alcancé, me deslicé entre ellos y volví a tomar sus manos. Ambos jadearon en estado de shock y me miraron como si algún tipo de criatura de otro mundo los hubiera agarrado repentinamente. «Oye», dijo mamá, casi como si estuviera recordando algo del pasado lejano. «Oye, ¿dónde estabas?» «Mamá», comencé a gritar en este punto. «Mamá, estaba en el túnel. Me dejaron en el túnel. ¿A dónde ibas, mamá?» «¿El túnel?», repitió, pareciendo desconcertada. «El túnel». Papá le sonrió a mamá. «Lo dejamos en el túnel». Se estaba burlando de mí, actuando como si no tuviera sentido y como si lo hiciera a propósito. Me enojó tanto que en realidad podía escuchar mi propio pulso. «¡Papá, lo hiciste!». Nunca los convencí. Hasta el día de hoy, nunca los he convencido de nada de eso. A pesar de que todos nos subimos al auto y subimos por esa pendiente fuera de Whimsywood, 10 segundos después, actuaron como si nunca hubieran oído hablar del lugar, como si no hubiera habido interrupción en el viaje.
Mamá incluso dijo que yo lo había soñado. Estábamos justo en medio de una conversación sobre Whimsywood. Ella acababa de decir que parecía un buen lugar, incluso si estaba un poco deteriorado. Y al momento siguiente estaba hablando de que era algo que yo había soñado. Observé otro automóvil detrás de nosotros que acababa de llegar del parque también, sin el niño que había estado allí menos de una hora antes. De la ventana del lado del pasajero salió arrojado un conejo de peluche, un vaso de jugo, un libro para colorear. Cuando llegamos a Arizona, la combinación de la insistencia de mis padres de que lo había soñado todo, combinada con la monotonía del viaje restante, me había agotado. Realmente comencé a considerar la idea de que no había sido real. Casi me engañé hasta el viaje a casa. En el camino de regreso, volvimos a pasar las vallas publicitarias. Juegos, paseos, animales, diversión familiar, 25 millas por delante. Oye, mira, me dijo mamá, te has portado muy bien. ¿Quieres detenerte ahí en el camino? Para su sorpresa, me negué. Gracias por ver el video. De verdad espero que lo hayas disfrutado. Si es así, te agradecería que me dieras un like y que compartieras este video con otras personas. Eso me ayudará mucho. Y también lo hará y agradeceré que comentes algo al respecto del video. Si quieres ver más videos como estos, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. Eso es todo por ahora. Yo soy Adam Blacktower, el devorador. Y espero que tengas dulces sueños.